Bienvenidos a un capítulo más de su podcast de confianza. En el episodio de hoy les hablaremos de algunos conceptos técnicos de la literatura que suelen pasar por alto, pero que son muy importantes en la literatura. Así que pónganse cómodos porque esto es Bootcast. Un momento, antes de comenzar, queremos anunciar la próxima feria de estudiantes en el CEP 83, donde habrá juegos, música y mucha diversión. No te pierdas la feria estudiantil este próximo martes 9 de junio. Te estaremos esperando, sin más dilación, dentro del video. Antes de empezar, creo que es necesario explicarles los elementos esenciales en cualquier narración. Los elementos narrativos. Los personajes son los seres que participan en la historia. Pueden ser personas, animales, criaturas fantásticas o incluso objetos con características humanas. Los personajes realizan las acciones y hacen que la historia avance, como por ejemplo Eloisa Clark en Yo antes de ti. El segundo elemento es el ambiente, el lugar o contexto donde ocurren los acontecimientos. Incluye el espacio físico, el entorno social y la atmósfera que rodea la historia, como por ejemplo Panem en los Juegos del Hambre. El tercer elemento es el tiempo. Indica cuándo suceden los hechos y cuánto duran. Puede referirse a una época específica, pasado, presente o futuro, y al tiempo que transcurre dentro de la historia. Un ejemplo de esto es el libro del estudiante, que se ambienta en el 2018. El cuarto elemento es el narrador. Es la voz que cuenta la historia. Puede participar en ella o simplemente observar los acontecimientos. Los tipos principales son: primera persona, cuenta la historia como protagonista o testigo. Tercera persona, narra desde afuera. Segunda persona, se dirige directamente al lector. Un ejemplo es Llámame por tu nombre, de primera persona. El último elemento es la trama, es la secuencia de acontecimientos que forman parte de la historia, incluyendo el problema principal, los conflictos y la forma en que se resuelven. Partes básicas de la trama: inicio, la presentación de personajes y situación; desarrollo, aparece el conflicto; el desenlace, solución o final de la historia. Como el libro de la Divina Comedia, donde aparece un viaje enfrentando obstáculos. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos pasar a hablar sobre los diversos tipos de texto, empezando por los mitos. Los mitos son relatos antiguos que explican fenómenos naturales o enseñanzas culturales. Un ejemplo de esto son los mitos de los mexicas o los mayas, que tenían con sus dioses antiguos. Tales como el mito de Quetzalcóatl descendiendo de los cielos, el conejo en la luna, o los múltiples dioses a los que realizaban sacrificios humanos a cambio de lluvia o fertilidad en las tierras. O las leyendas, que se suelen confundir con mitos, pero las leyendas son historias tradicionales mezcladas con hechos reales y fantásticas que ayudan a conservar tradiciones y unir comunidades. Como por ejemplo la tan famosa leyenda de La Llorona. Por otro lado están las biografías, que son las historias de las vidas de otras personas. Llegando finalmente a mis narraciones favoritas, las novelas, que son muchísimo más largas que los textos anteriores. Cuentan una historia ficticia o basada en hechos reales. Son profundas, con una trama muy compleja, además de que incluyen diversas perspectivas. Un gran ejemplo de novela son la saga de libros de los Juegos del Hambre, escrita por Susan Collins, que cuentan la historia de un país ficticio llamado Panem, conformado por 13 distritos y un capitolio que, luego de un intento de guerra civil, termina eliminando el 13º distrito y castiga a los 12 restantes con los Juegos del Hambre. Un evento televisado al año que consiste en enviar a 2 niños de cada distrito a una arena a matarse hasta que solo quede un vencedor. A pesar de que la premisa de esta historia es sangrienta y la narración es una crítica a la sociedad del show, Susan Collins empezó escribiendo libros infantiles y guiones para Nickelodeon. Esto hasta que la trilogía original de los Juegos del Hambre obtuvo tanto éxito. Luego de eso, lanzó Balada de pájaros, cantores y serpientes, y recientemente Amanecer en la cosecha, que dentro de la historia de los libros ocurren antes que la trilogía original. Un momento. ¿Tú sabías que los Juegos del Hambre son considerados libros distópicos? Pero, ¿qué es una distopia? Bueno,
Una distopía es un término que describe a una sociedad ficticia indeseable y aterradora. Funciona como el antónimo exacto de utopía, que significa una sociedad de ensueño o perfecta. En filosofía, el término se utiliza como una herramienta conceptual y un experimento mental para reflexionar sobre la ética y la política y la condición humana. A diferencia de en la literatura, donde funciona como escenario para una historia, los filósofos le emplean para analizar los riesgos de ideas absolutas y la estructura de poder. Otro ejemplo es Yo antes de ti de Jojo Moyer. En resumen, se trata de una chica muy alegre y sin rumbo claro llamada Eloisa Clark, que empieza a cuidar de William Taylor, un hombre joven que quedó tetrapléjico tras un accidente. Al principio se llevan mal, pero luego, llena de vida en el mundo de William, la historia se convierte en un romance agridulce sobre la capacidad de cambiar la vida de alguien y sobre todo de las decisiones difíciles que enfrenta la muerte digna. Su autora es una escritora británica, ex periodista. Otro ejemplo es el libro de Llámame por tu nombre de André Aciman. Trata de un joven de 17 años, inteligente, apasionado por la música, que durante el verano conoce a Oliver, un estudiante estadounidense de 24 años que llega a trabajar con el padre de Elio. Y en el verano que pasan juntos es lleno de mucha tensión, pero a la vez de mucho amor, que al final tiene un final trágico. El autor, André Aciman, nació en el seno de una familia judía sefardí de origen turco. Formado en la Universidad de Harvard, ha sido profesor de literatura comparada y escritura creativa en Bard College en las universidades de Princeton y Nueva York. Otro ejemplo de esto es el libro titulado El estudiante, quien fue escrito por el novelista estadounidense J. Katzenbach. El estudiante es una novela de suspenso y misterio psicológico, el cual trata de un estudiante de posgrado en Miami que lucha contra el alcoholismo. Su tío Ed, psiquiatra y alcohólico rehabilitado, es su gran apoyo. Cuando Ed aparece muerto de un disparo, la policía lo califica de suicidio, pero Maud, quien es el protagonista, está convencido de que lo asesinaron. Para descubrir la verdad, recurre a Andrea, su exnovia deprimida. Juntos se meten en una investigación peligrosa que los lleva a enfrentarse a una mente vengativa y tortuosa, dispuesta a todo para lograr su objetivo. Hablando un poco sobre John, es un escritor y periodista estadounidense nacido en 1950. Es famoso por sus thrillers psicológicos como El psicoanalista, La historia del loco y Juicio final. Finalmente están algunos marginados de la literatura, los cómics y los superhéroes, que también son muy interesantes, pues muestran la historia de una forma más gráfica.